Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bien, amigos, hemos tenido un pequeño problema técnico, como a veces ocurre, pero gracias a Dios ya está superado. Entonces, hoy tenemos una entrevista preparada con Eunice Segarra, que es una mujer de Dios, que ya explicó hace unas semanas el testimonio aquí, y de nuevo, y está de misionera en la India. Tuvo un llamado para atender a las niñas huérfanas, bueno, y están trabajando allí junto con su marido Charles para construir una escuela, y están atendiendo un montón de gente allí. Pero ahora tenemos el privilegio de tener aquí cerquita en Amposta, entonces, de donde ella es, y vamos a escucharla porque ella nos va a explicar algo que nos comentó la vez pasada, que había tenido un problema con su hijo, que ahora tiene 8 años, creo, si no me equivoco. Ahora lo volverá a explicar ella. Pero a ver si me está oyendo. Eunice, ¿me oyes? Sí, te oigo, gracias. Perfecto, perfecto. Qué bien escucharte, qué alegría. No estaba seguro. Digo, a ver si no falla algo más. Bien, como no falla nada, pues que ella nos explicó. ¿Cómo se llama tu hijito? Que no. Ahora me se llama Isaac. Isaac, exactamente. Que me venía a la mente justo cuando te lo preguntaba. Isaac, nos hablaste de que Isaac se había manifestado en él un problema de autismo. Sí. ¿Podrías explicar? Porque yo creo que tiene que ser fuerte para una madre especialmente, ¿no? Para unos padres, ver eso que le ocurre a su hijo y cómo poder superarlo, ¿no? ¿Lo puedes tú hablar de tu experiencia? Sí. Bueno, Isaac, que es así como le llamamos, Isaac, pero lo pronunciamos en inglés Isaac. Isaac. O sea, yo también lo diré, a ver si lo digo bien. Isaac, muy bien. Sí, pues bueno, él fue un regalo de Dios para nosotros. Estábamos orando por tener hijos y el Señor nos dio a Isaac. Y ya desde el embarazo empezaron a haber un poco de problemas, o sea, una amenaza de parto así muy prematuro y una lucha desde el principio con él. Y ya cuando tenía unos 2 añitos, 2 y medio y tal, notábamos que algo era diferente en él, que no, o sea, que conseguía las cosas, o sea, pero un poquito más tarde que los demás niños, y empezamos a notar unos patrones diferentes en su carácter y en la manera de hablar. O sea, hablar siempre habló, pero de comunicarse, entonces le pusimos a los 3 años en una escuela en India, una escuelita normal, pero empezó a empeorar todos los patrones que estábamos viendo, de no mirar a los ojos, de repetir cosas y de así comportamientos un poco obsesivos con ciertas cosas. Entonces buscamos ayuda profesional, ¿no? Y al apuntar esto en el colegio, en la escuelita donde iba a la India, me dijeron que cómo le hacía eso a mi hijo, que no pasaba nada. O sea, una negación total de que había un problema. O sea, que en el colegio decían que no pasaba nada. Sí, que no pasaba nada, que esto de querer ayudar a mi hijo, ¿por qué? Si está bien que no le haga eso, porque en la India todo el tema de complicaciones mentales o tal es un tema muy tabú, y tú como madre tienes que obviarlo, taparlo o esconder a tu hijo en casa. Es un tema muy fuerte este tema en India. Sí, o sea, quiere decir que cuando una familia tiene un problema con su hijo, con su niña,
¿eh? Lo esconden en casa porque no hay, es lo que se suele hacer allí, ¿no? Claro, es que la India es un país, bueno, pues que creen en cosas muy diferentes de las que creemos. O sea, que aquí. tienen un montón de creencias de esas... Sí, sí, de tabús y de maldiciones y de que si tu hijo tiene alguna enfermedad, Una carencia, mental, o ¿no? lo que sea, sí, una carencia, una dificultad o así, es como una maldición, es algo que se tiene que tapar, porque eso significa que los dioses te han castigado, que O es sea, culpa de la mamá. que la gente te mira mal cuando si tu hijo o tu hija tienen un problema, Sí, una entonces carencia, incluso, te mira mal la claro. gente, ¿no? Sí, sí, y en las escuelas pues se tapa mucho, se ignora, entonces eso es fatal para los niños que tienen una manera de aprender Claro, diferente. porque no se les atiende adecuadamente, ¿no? Claro, y las cosas, las dificultades, los puntos débiles se acentúan, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos puntos débiles y puntos fuertes y se tiene que ayudar en los puntos débiles y guiar al niño en lo que es bueno y en lo que no es bueno, Claro. darle confianza y ayudarle. Entonces, pero estaba pasando lo contrario y un día tuve un sueño. Cuando estábamos así viendo que nuestro hijo, que algo pasaba y no sabíamos, porque esto todo estaba pasando en India y donde no hay un sistema que se ocupe de estos temas, ni, ¿sabes? Aunque sí que hay un hospital grande con una unidad psiquiátrica donde vivimos, Sí. para niños estábamos muy perdidos en el tema. Bueno, es que eso realmente, el autismo es algo que realmente aún no entendemos bien qué es, ¿no? Por eso, Sí. que me imagino que allí todavía se complicó todo mucho más. Sí, sí, con él yendo a la escuela se complicó el tema y un día el Señor me habló a través de un sueño en el que vi a mi hijo que yo le dejaba en la escuela y en la escuela le quitaban la ropa y él se quedaba en un rincón. Y cuando iba a buscarle me repetía cosas, me repetía lo mismo cada día en el sueño que tuve. Y me desperté y le pregunté a Dios, le pregunté al Señor, porque Él es, como decíamos en la otra entrevista, Él es un Dios que habla y que es nuestro papá. Claro, y bueno, que nos cuida al detalle, ¿eh? Porque yo lo compruebo cada día, ¿eh? Al detalle, como nos habla y nos guía con precisión, sí. Porque nos ama. Sí, sí, todo es amor, todo lo que Él hace es por amor. Y a mí me dio ese sueño y le pregunté qué significa y él me dijo, tu hijo está desprotegido en ese lugar. Entonces le sacamos de ese lugar, pero fue como, bueno, ¿y ahora qué, Señor? Y en ese tiempo estábamos saliendo de la India para ir a Estados Unidos un mes, a compartir allí en algunas iglesias, y allí tenemos una amiga que es psicóloga, pero es doctorada en autismo en niños. Entonces ella empezó a hacerle unos exámenes y entrevistas y tal, y un día nos llamó a su casa y nos dijo, mirar, es lo último que yo le quisiera decir a unos padres misioneros, pero vuestro hijo tiene un autismo y no es un autismo leve, es moderado, o sea, no es un autismo grave, pero ahí está. Claro, eso cayó sobre nuestros hombros, un peso tan grande. Como una losa, ¿no? Pero terrible, terrible. Y claro, porque era como, si a mí me hubieran dicho esto aquí, claro, en España, claro que me hubiera sentido mal por mi hijo, pero lógicamente tú piensas, bueno, hay un sistema, este tema no está bueno en España, se puede tratar y tal, pero no, yo pensaba, dentro de una o 2 semanas volvemos a la India, ¿qué hago con mi hijo? Pero bueno, el Señor ya tenía todo el plan y todo el mapa y todo en su corazón, ¿no? Pero desde que está hecho en el cielo hasta que se revela en la tierra. Sí. Desde que, por eso realmente la preocupación, el dolor que supone eso para vosotros, ¿no? Especialmente para ti, pues imagino que has de pasarlo, ¿no? Ese momento. Sí, y el dolor es real y el diagnóstico ahí estaba, ¿no? Y esa noche volvimos donde nos estábamos quedando, en una misión allí en Los Ángeles, volvimos
Y nos ¿En pusimos Los Ángeles a orar. te refieres a Estados Unidos? Sí, cuando nos dieron el diagnóstico fue por una profesional de allí, ¿no? Estábamos en Estados Unidos. Y le preguntamos al Señor, Señor, tú nos diste a Isaac, le has salvado la vida 2 veces por lo menos. ¿Qué es lo que tú tienes que decir? ¿Cuál es tu opinión en todo esto? Porque tú eres su creador. Y sentimos ambos, Charles y yo por separado estábamos orando, los dos sentimos que no debíamos colocarle esa etiqueta en Isaac. Él nos dijo, yo no le he creado con autismo, no debéis colocar esa etiqueta. Entonces nosotros como padres empezamos a declarar la palabra de Dios, ¿no? Tú sabes en el Salmo 139 que dice que Él nos ha formado desde el vientre de nuestra madre, que sus obras son maravillosas, que todos los días de nuestra vida están escritos en su libro. Cada día pronunciamos esos versículos sobre Isaac y Asha también. Y pronunciamos, o sea, la palabra de Dios la declaramos sobre sus vidas, como porque el Señor nos dijo, yo no he hecho eso, Él no es autista. Y era como un dilema, ¿no? Como padres decir, bueno, Señor, ¿creemos la palabra de una profesional súper famosa en Estados Unidos o creemos tu palabra? ¿Qué vamos a hacer? Entonces nos inclinamos a creer O sea, es en la palabra. un tema de fe. ¿Sabes, Eunice, que hay algunas personas que declaran su propia palabra? Y claro, Sí, no. y eso no les funciona, porque lo único que realmente es vivo y eficaz es la palabra de Dios. Así que tomarse la determinación de declarar el Salmo, ¿cuál es? Salmo 139, los versículos creo que son 14, 15 y 16. Bueno, pues acuérdate de enviármelo por WhatsApp para que yo lo tenga ahí preparado, ¿no? Y entonces empezaste a proclamar la palabra de Dios. Sí, y las cosas, 139, y las cosas sinceramente empeoraron. Bueno. O sea, Isaac empeoró. Al día siguiente estábamos allí, fuimos a una iglesia muy grande en la que tienen un ministerio de sanidad, tal, y llevamos a nuestro hijo, no les contamos nada del tema, simplemente les pedimos orar por él, porque un diagnóstico ha sido declarado sobre su vida y el Señor nos ha dicho que no creamos el diagnóstico. Que no aceptéis ese diagnóstico. Muy interesante. Sí, que no lo aceptemos, que no le pongamos la etiqueta y aprendamos a vivir con ello. Para mí fue interesante y la verdad es que he sido muy juzgada en este tema porque algunos padres, a mí me ha llegado la opinión de que es que tú no aceptas, es que vives en negación, y para mí fue, mira, yo me guío en mi vida y siempre lo he hecho por lo que el Señor me dice. Y para mí... Eunice, eres una mujer muy luchadora y valiente, ¿eh? Ay, las fuerzas del Señor, Luis, claro. Las nuestras propias. Ya, por eso tiene que ser en sus fuerzas, ¿no? En el poder del Espíritu. Pero bueno, estás hablando de algo real, porque claro, a otro tipo de cosas no te afectan tanto como que es tu propio hijito, que tienes tú que tomar una actitud de declarar la palabra de Dios sobre él, a pesar de la oposición que viene de varios frentes, ¿no? Sí, y el niño, después de que oraran por él y después de que nosotros cada día declaráramos la palabra, se empeoró. Al volver a India no estaba nada bien. Pero seguíamos y claro, yo en realidad soy enfermera, soy de la rama de medicina, ¿no? Y tengo una tendencia pues a lo médico, ¿no? En plan de, bueno, si este diagnóstico está ahí, pues aprender a vivir con eso y tal. Pero el Señor como que me retaba a mí y mi fe. ¿Sabes? De decir, ¿a quién vas a creer? Sí, y Charles en esto me ayudó mucho. Él siempre lo ha visto sano, ¿sabes? O sea, sí que ha visto las necesidades y todo lo que pasaba, sí que no lo ha negado que esto estaba ahí, pero él decía, yo he visto en mi corazón que mi hijo está sano. Y siempre declarando eso. Hasta que, poco a poco, Isaac empezó a cambiar en el sentido de que las obsesiones empezaron a hacerse más ligeras.
empezó a aprender a relacionarse con otra gente y estamos en un proceso, porque es un proceso y es un proceso de tiempo en nuestro caso. Pero empezamos a ver un cambio y un día yo estaba orando y le estaba preguntando, Señor, si Isaac estuviera en el cielo donde no hay dolor, no hay enfermedad, ¿cómo sería Isaac? Y yo vi a mi hijo en el cielo, lo vi libre, porque sinceramente, y lo digo con valentía, otra persona que no haya tenido un hijo con autismo no lo puede decir, el autismo es una cárcel. A mí eso de que es que son tan especiales, pues no, es una cárcel para los niños y la gente con autismo. O sea que un niño con autismo es como si estuviera aprisionado sí. o sea, y lo que has dicho antes, que se queda como enganchado en una serie de pensamientos y no sale de ahí. Sí, y sí que es verdad que en ciertas áreas se hacen genios porque solo ven esa área y estudian de esa área y se hacen genios en esa área. Se concentran, ¿no? Sí, se concentran en una sola área, pero en las otras no. O sea, ignoran, por ejemplo, mi hijo es muy buen músico, toca la batería, pero excelente. Y tiene solo 7 años. Sí. Eso no lo sabía yo, ¿eh? Sí, yo al Señor le decía, deja ese don, pero lo demás llévatelo. Sí, suelen ser niños muy artísticos, pero hay una parte que es que ellos son cautivos de ese miedo, esas obsesiones, ese no ser capaces de relacionarse con lo que les rodea, ¿sabes? Para mí eso no es mono ni especial, eso es una cárcel, ¿sabes? Yo lo sé porque lo he vivido con mi hijo. Y entonces empezamos a ver ese cambio y a declarar la palabra de Dios, pero cuando volvimos a India, como padres, buscamos ayuda profesional, ¿sabes? Sí. Sí, o sea, no ignoramos la parte médica y profesional. Y bueno, estuvimos como un mes en una especie de tratamiento, así, no era tratamiento para Isaac, sino para nosotros como padres, de aprender a enseñar a este tipo de niños y tal. Y para mí era muy fuerte el ir cada día llevando a mi hijo de la mano y entrar en un psiquiátrico, ahí en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Para mí era como, Señor, ¿cómo me has enviado a este país y me has dado un hijo que está pasando por esta dificultad? Vaya prueba más fuerte, ¿eh? Sí, para nosotros fue una prueba muy grande, una prueba de fe también, ¿no? De decir, ahí está la promesa, hasta que llegas a la promesa, la fe tienes que luchar por mantener la fe, ¿sabes? Porque hay días muy malos en los que todo lo demás te dice no, esto es el diagnóstico, esto es lo que hay. ¿Sabes, Eunice, que estaba pensando en Abraham cuando tuvo que... Dios le dijo que le sacrificara a su hijo. Sí. Y tuvo que llevarse al niño para sacrificarlo y levantó el cuchillo para matarle. Y Dios le paró. Sí. Y entonces tú, fíjate, es que a veces tenemos una idea de la fe como si fuera una cosa así de ir a la iglesia el domingo y un día entre semana, pero realmente Dios, cuando quiere que crezcamos en el conocimiento de Él y en la fe, pues entonces nos pone pruebas muy fuertes, pero es Dios mismo el que nos sustenta, ¿no? Sí, también por amor a otros, ¿no? Como cosas que pasamos nosotros, después podemos ayudar a otros. Claro, porque después de pasar algo así, pues te despiertas para ayudar a otros, como tú dices. Sí, te hace más sensible en el corazón, ¿no? Porque si no, allí nosotros los superhéroes en plan misionero, ¿sabes? Que no puede ser, que uno tiene que tener amor y compasión en su corazón. Y cada día que íbamos ahí, que entrábamos en el psiquiátrico, el Señor me decía, cada niño puede aprender, sea cual sea su condición. Y como esa frase cada día la sentía en mi corazón cuando íbamos a ese especie de entrenamiento para padres, ¿no? Cada niño puede aprender. Y claro, veía a mi alrededor a niños con un autismo súper profundo, pero mucho más profundo que lo de Isaac, porque Isaac ya estaba en el proceso de sanidad, ¿sabes? Y se veía una diferencia enorme entre Isaac y los otros niños.
Pero el Señor me hablaba de los otros niños y me decía, cada niño puede aprender, cada niño puede aprender. Y entonces un día me desperté a medianoche con las palabras casi audibles, o sea, muy fuertes en mi corazón, hidden treasures, que significa tesoros escondidos. Y digo, tesoros escondidos. Y el Señor habló a mi corazón y me dice, ese es el nombre de la escuela que vais a hacer. Y os he puesto a vosotros para que saquéis los tesoros que yo he puesto en cada niño. Los con niños, estas y que condiciones. claro, que justamente, fíjate, pero Eunice, lo que estás diciendo es algo muy, muy fuerte, porque realmente el problema que tenemos actualmente en el mundo en que vivimos es que a nuestros hijos les enseñan basura. Sí. Bueno, y a todos los niveles, ¿no? Y bueno, y también yo, como sabes que soy maestro especialista en gamberros, como yo digo. Bueno, sí. No, chicos y chicas como tú, tan buenos chicos, no, yo he sido de los más tremendos, ¿no? Entonces, pero justamente bien esa misma mentalidad, tesoros escondidos, viendo que detrás de un comportamiento malo, ¿no? Mal comportamiento que actualmente es muy normal entre adolescentes, en realidad el adolescente está pidiendo algo, Sí. que alguien le ayude a sacar lo que lleva dentro porque él no puede, ¿no? Sí, Entonces sí. por eso me llega muy, muy adentro lo que me acabas de compartir, ¿no? Porque realmente es así como hay que ver a los niños, y la educación consiste en ayudarles a sacar lo que llevan, el tesoro que llevan dentro, Sí, y no sí. orientarles hacia una mentalidad, una corriente que les hace mucho daño. Sí, es verdad. Es verdad, y es laborioso, ¿no? O sea, de no conformarse a las formas de este mundo, incluso de enseñar y tal, porque nosotros hemos empezado un viaje de fe con la escuela Tesoros Escondidos, o sea, porque ahora para el edificio Dios ha provisto para hacer la primera fase de 3 aulas. Pero claro, lo que vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar, el Señor todavía lo está revelando, no tenemos todo el método completo, Sí, ¿sabes? pero Hay ciertas cosas, pero ya pero no sabe que el todo. Señor hace bien las cosas. Sí, eso sí. Eso me Entonces, lo tengo que repetir cada día cuando pienso en la escuela. Bueno, el Señor tiene el plan, Él tiene el plan claro, es que educativo. tú no es un plan tuyo, Él ha puesto el plan, y además es un plan que es la realidad. Tesoros escondidos en cada niño, en cada niña, hay un tesoro escondido que solamente los adultos, los padres, los maestros, podemos ayudarles a que saquen ese tesoro. Bueno, yo te digo que yo lo tengo, es mi mentalidad educativa, ¿no? Muy Y bueno, bien. y he tenido experimentos muy fuertes que ahora ya son hombres, tienen hijos y todo, de gente que llegó, los encontré totalmente marginados, rechazados, Wow, castigados en el pasillo, ese tipo de cosas, y yo wow. todo ese tipo, me tuve que enfrentar a ello, y aplicando la palabra de Dios vi Vaya. milagros impresionantes. Por eso me anima Wow. tanto que compartas eso. Sigue hablando del tema. Muy bien, wow. Sí, no, pues continuando con la historia personal de Isaac, vimos una sanidad progresiva en él, no pasó de la noche a la mañana, y el año pasado, cuando volvimos otra vez a Estados Unidos, después de 3 años que estuvimos en la costa oeste, en la zona de California, Sí, volvimos después de 3 años, al cabo de 3 años que nos dieron el diagnóstico. Y esta amiga nuestra, la doctora, nos dijo, podéis venir a nuestra casa, es que quería ver cómo iba Isaac, cómo iba su evolución y todo. Y nos invitó a su casa a cenar. Y nosotros de camino le decíamos al Señor, Señor, hace 3 años nos dijeron este diagnóstico. Hoy queremos escuchar tu verdad a través de su boca,
porque nosotros hemos visto sanidad, pero queremos escucharlo a través de ella, de esta profesional. Y nada, estuvimos ahí comiendo y Isaac estaba siendo Isaac, o sea, él mismo es una personita muy Isaac, especial. es que, bueno, déjame que recuerde a nuestros radioyentes que Isaac es el nombre de vuestro hijo, que Sí, en sí, español es Isaac, para que nos Sí. entendamos, ¿no? Isaac. Sí, sí. Pues él estaba jugando con su hermanita, él estaba siendo él. Él y su hermanita juegan muchísimo porque les hemos prohibido la tele y tal. Somos unos padres demasiado estrictos. Y juegan mucho entre ellos, estaban jugando, juegos imaginarios, tal. Después de comer y pasar un rato, yo veía que ella les observaba, los observó mucho tiempo, tal. Y después de un rato nos dijo, ¿qué habéis hecho? ¿Qué tratamiento le habéis hecho a vuestro hijo? Y Charles y yo nos miramos en plan de, pues hemos declarado la palabra del Señor y poco más, aunque sí que como padres hemos aplicado varios principios que hemos aprendido. La palabra de Dios es la que ha hecho su obra en él. Y nos dijo, en mi vida profesional no he visto nada como lo que estoy viendo esta noche. Un niño que ha sido diagnosticado de autismo que pueda ser capaz de hacer juegos imaginarios, de relacionarse, de hacer estas cosas que un niño con autismo no puede. Desdiagnostico a vuestro hijo. Se había roto la jaula. Sí, pero totalmente. Y se habían perdido las llaves. Isaac pudo salir. Sí. Bueno, claro. Mira, la sangre de Jesús que rompe nuestras cadenas. Muy bien, muy bien. Bueno, pero escucha una cosa, Eunice, el Señor te mostró cómo Él trabaja y cuál es la fe, que precisamente que es, Él llama lo que no es como si fuese. Y es la realidad. Cuando tú ves un problema que te estás allá a atrapar y de encarcelar, como decíamos antes, ¿no? Y tú proclamas la palabra de Dios, declaras la palabra de Dios, ves que ocurre milagro tras milagro, ¿no? Es así porque para Dios todo es posible. Y en ese caso vuestro, a los 3 años, cuando volvisteis a California, lo comprobasteis de la especialista, psicóloga y psiquiatra, lo que sea, ¿no? Que ella comprobó lo que había ocurrido en vuestro hijito Isaac. Ahora tiene 7 u 8 años. 7 años. Mi nieto ya tiene 8. Menudo pispilla está hecho. Es que esa edad, Luis, es un tema. Bueno, pero quiero decir, y sigue explicando así un poco, porque, mira, escucha una cosa, Eunice, piensa que hay personas que nos están escuchando que están en situaciones parecidas, ¿eh? Muy bien. Y aunque aquí, profesionalmente, sea más fácil conseguir ayuda, pero sigue siendo también un problema muy grave. Y el tema del autismo es un tema que casi nadie habla de él. Y yo recuerdo que he oído comentarios de algunas personas, incluso maestros, educadores muy buenos, que tienen ese problema en casa. Entonces, claro, realmente hace falta darles una palabra de esperanza y de ánimo para que no se conformen a esa situación real, sino que precisamente que declaren la palabra de Dios sobre el niño o la niña para que puedan salir de ahí, porque es como si fuera una jaula. Lo que tú has dicho antes es como si fuera una jaula donde están atrapados y que precisamente es la palabra de Dios lo que rompe esa cárcel y abre esas puertas. Sí, pues mira, por la parte humana y médica y profesional y tal, yo animo a que sigan haciendo lo que les recomiendan los profesionales, en plan de rutinas, pocas pantallas, muchos consejos súper buenos que dan los profesionales y que ayudan. Eso no se tiene que dejar.
pero lo que va a traer sanidad es declarar la palabra del Señor sobre ellos, que el Señor les ha hecho, que tiene un plan para sus vidas, que esto no viene de parte de Dios y que esto es una cárcel. Y yo oraba muy específicamente de una manera que me enseñaron de orar por estos niños, que yo le pedí al Señor, Señor, que venga tu shalom a su mente, tu paz. La palabra shalom no solo es paz así que sentimos en el alma, es paz en toda área. Y yo oraba, Señor, que venga tu shalom sobre la mente de Isaac, que rompa con todo el caos. Y orábamos de esa manera. Eunice, es que has dicho una palabra que yo llevo en el corazón, shalom, porque sí. ¿Sabes qué significa? Paz, salud, prosperidad, bienestar, armonía, justicia. Amén. Todo eso está. Por eso, como lo estás diciendo, oye, ese es el mismo espíritu, ¿eh? Sí. Y eso proclamar sobre su mente, claro, sobre la vida de nuestros hijos, el shalom. Y creerlo, ¿no? Y creerlo uno, porque si uno mismo ya recibe el diagnóstico de médico, ahí se queda el niño. Pero cuando uno realmente cree la palabra, y aunque la realidad sea una, que la está viendo, pero cree la palabra y sigue y permanece en la palabra, ve el milagro y se alegra. Sí, yo estaba en una sociedad, en un momento que no estaba en una sociedad tan lógica como aquí, en este país. Yo estaba en India y no tenía otra salida, no tenía otro remedio que creer en la palabra de Dios. Pero yo sé que si hubiera estado aquí, mi tendencia hubiera sido confiar en la medicina, confiar en los profesionales. Yo creo que por eso el Señor permitió esto allí, para que después yo pueda decir a gente que está rodeada del un buen sistema, decir, el sistema es bonito, es precioso, pero lo que trae sanidad es cuando el Señor habla su palabra a la vida de nuestros hijos. Hay que buscar la palabra de Dios para nuestros hijos, lo que Él dice sobre nuestros hijos, porque en esta sociedad estamos rodeados de opiniones e incluso de que nos dictan sobre nuestros hijos, y nos tenemos que plantar como padres y decir, no, yo proclamo la palabra del Señor sobre Él, no la opinión de este mundo. Yo proclamo lo que Dios dice sobre Él, por muy diagnóstico que me den, por muy lógico, no. Es ilógico lo que dice el mundo, lo lógico es lo que dice el Señor. O sea, la verdad es lo que dice el Señor. Lo demás no tenemos que creer, tenemos que creer en la palabra del Señor. Y permanecer en ella, ¿no? Porque fíjate que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, que es algo que funciona, dicho en lenguaje de la calle, ¿no? Es algo real que funciona. Y uno tiene que ponerlo en práctica y comprueba que es verdad. Y es lo que te anima, porque te abre el horizonte a un montón de cosas más. No tanto con esa mentalidad de buscar tu milagro, como esa expresión me molesta a mí, ¿no? Es como buscar algo por tus intereses. Lo pongo en práctica para solucionar un problemilla que tengo yo. No. Sino que realmente cuando Dios nos lleva a una prueba tan fuerte como la que habéis pasado vosotros, es para que comprobemos cómo Él se mueve y Él es el Todopoderoso, y te enseña cosas que te abren los ojos para enfrentarte, como lo que tenéis, ¿no? Tesoros escondidos. Sí. Que es tremendo, porque claro, como te aumenta la fe cuando compruebas cómo Dios actúa. No puedo dejar de explicarte una experiencia que tuve yo recién convertido en Venezuela. Estoy ahí en una campaña evangelística en medio de ahí, casi de la selva. Y entonces a mí me encargaron de que había un hermano que oraba por la gente, ¿no? Y le salían oro en los dientes y todo eso. Entonces me dieron la linterna para que comprobara si había habido alguna sanidad. Y yo, un poco asustado, ¿no? Porque no sabía de qué iba todo aquello, mucho, estaba empezando. Y entonces veo, hay una chica joven,
abre la boca, yo le alumbro con la linterna y le faltaban cuatro muelas. Madre mía. 4 muelas. Y llega el evangelista y entonces comprobé lo que él hace. Dice, veo 4 muelas de oro. Y yo lo miro con la linterna y las veo ahí. ¡Wow! Claro, aquello me impresionó, porque además con salpicaduras de oro en la cara. ¡Wow! O sea, era una cosa así campestre total, ¿no? O sea, una campaña y no había escenario ni nada, ni músicos ni nada. Que si tenías que ir tú con la linterna... No, yo ahí con la linterna, porque era casi de noche ya, era para que se viera lo que había, ¿no? Abrió la chica la boca y tenía ahí las 4 muelas de oro. Y claro, entonces en aquel momento yo entendí algo que era nuevo para mí, ¿no? Porque estaba empezando en el camino del Señor. Y aquello me impresionó tanto que luego pues me ha ayudado pues a ir avanzando en el propósito de Dios, ¿no? Amén. Wow, qué impresionante. Bueno, pues escucha, Eunice, yo creo que ahora es la oportunidad, el momento para que tú ores por las personas, las mamás, los papás que nos están escuchando y que puedan, y que luego sabes que esto ya lo tengo grabado, está grabando todo, para que luego lo subimos a YouTube y muchísima gente lo pueda escuchar y comprobar. Muy bien. Para que tú ores por ellos, para que tengan la fe en la palabra de Dios y comprueben que la palabra de Dios es real. Amén, amén, amén. Pues sí, claro que sí. Pues vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta oportunidad de compartir ese milagro que tú has hecho en la vida de nuestro hijo, en nuestra familia. Señor, gracias también porque tú nos has sostenido y no ha sido nuestra propia fuerza, Señor, porque hubiéramos fallado, hubiéramos desmayado si hubiera sido nuestra propia fuerza, pero fue tu mano, tu gracia sobre nosotros, tu abrazo alrededor nuestro en momentos tan difíciles. Señor, gracias por abrazarnos, gracias por darnos ánimo y gracias por haber hablado tu palabra y tú trajiste tu palabra, Señor, y tú la hiciste realidad, Jesús, y yo te presento delante de ti aquellos padres o tíos o abuelos que están luchando con este diagnóstico de autismo, Señor, los pongo delante de ti, Señor, y extiendo mis manos, Señor, sobre ellos, Señor, declarando tu paz, Señor, yo te pido tu shalom sobre la mente de estos niños, Señor, ese shalom que rompe con todo caos, que trae completa sanidad en cada área de su vida, Señor, especialmente su mente. Declaro shalom sobre Amén. ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido que tú hables tu palabra a los padres, que ellos empiecen a buscarte a ti y a creerte a ti, Señor. Yo sé que es difícil en esta sociedad escucharte y poner tu palabra por encima de la opinión de profesionales, pero te pido en el nombre de Jesús que tú les des el coraje y la fe, Señor, para creer que tú tienes un plan para sus vidas, que tú quieres sanar a esos niños, que tú les ves libres, Señor, y declaramos esa libertad sobre sus mentes. Y te pido que tú aumentes su fe, la fe de los padres y de los abuelos que están escuchando, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, precioso. Pues bueno, ahí seguimos, creyendo en el Señor y gozándonos en Él. Amén, amén. Y bueno, y realmente, pues también sería bueno que me enviaras los datos no sé cómo lo hicimos la otra vez, si enviamos los datos con el Iván y todo eso, para la gente que quiere colaborar con los tesoros escondidos, Muy bien. para que pueda hacer también a través directamente, pues que se enteren de los datos que tienen que poner para que puedan haceros llegar ese donativo.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, Luis, por la oportunidad que me das de compartir. Gracias a ti, porque realmente, mira, hoy tenía otra cosa preparada para hoy, ¿no? Pero al final, con este lío del ordenador, pues me he quedado así con el programa un poco pendiente. Y entonces, cuando he podido contar contigo y hemos podido escuchar un testimonio de poder de Dios actuando, haciendo un milagro tremendo en vuestro hijito Isaac, que ya lo he aprendido a decir bien, Así Sí. que da saludos a Charles. ¿Está por ahí? Charles, pues a ver. No, si está, que diga algo. Sí, voy a buscarle, porque yo estoy en una habitación. Voy a buscarle. A ver si nos da tiempo a escucharle. Sí. Bien, amigos, pues tenemos la oportunidad de escuchar ahora a Charles, que es el marido de Eunice, y que, bueno, que nos diga algo. Sí, ahora le llamo. Es que estaba hablando con su madre en tamil. Ah, Sí, ahora va a decir algo. bueno, Sí. bueno, esperamos un poquito, no hay problema. Charles, Es que está hablando con ya, su madre en bueno, tamil. que le salude de nuestra parte. Hola. Hola, Charles, perdona que te interrumpa la conversación con tu No pasa tu nada, madre. ¿no? Yo hablando con mi madre, Sí, sí, explicar unas cosas, sí. muy bien. Bueno, y que me gustaría que dijeras algunas palabras a nuestros amigos que nos escuchan por la radio. Están escuchando en Tarragona, Ajá. a unos 40 kilómetros de Tarragona, se oye alrededor. Tarragona, Reus, toda esta parte de aquí, y luego también en Barcelona, a través de Radio Amistad. Por eso, Wow. si quieres tú decir algo, y ahora que te oigo hablar también español, pues venga, para adelante. Sí, it's so good to talk through this audio. Bueno, le voy a traducir. Dice que es muy bueno hablar a través de este audio. And I believe that you being a voice in the midst of voiceless, you know. Y yo creo que eres una voz en medio de los que no pueden hablar por sí solos. And this morning I was waking up with this thought. Y esta mañana me he levantado con este pensamiento. There was a king called Jehoshaphat in the Bible. Había un rey llamado Josafat, se dice en español. And Josafat. he said this in 2 Chronicles 20, verse 11. Y en 2 de Crónicas 20, versículo 11, dijo esto. I don't know what to do, No sé qué hacer, but my eyes are upon you. pero mis ojos están sobre ti. When I look at the situation around us, Cuando miro a la situación a mi I alrededor, was talking to my mom and my brother just now. y ahora mismo estaba hablando con mi madre en The India y cases mi are, hermano the en cases India, are going up. los casos están subiendo. One of our close pastor actually died today because of COVID. Y un pastor muy querido ha muerto hoy por causa de este virus. And so many of our friends that we know of are died because of COVID. Y algunos amigos han muerto por causa de And este so many challenges like poverty, unemployment, so many crazy stuff, you know. y muchas cosas bastante duras, como falta de empleo, hambre y cosas You know, muy duras. talking to our staff, finding out some of our children don't even have, their mothers don't have jobs, they are stuck. It's so Y challenging. hablando hoy con nuestro equipo que se ha quedado en India, nos decían que algunas de nuestras mamás del programa de apoyo familiar se han quedado sin trabajo y no tienen nada. But then this words comes to my mind. Pero el Señor me habla estas palabras. I don't know what to do.
Esas palabras de Crónicas. When I see this, Dice, no sé qué hacer cuando veo esto. when I see all these challenges, Cuando veo todos estos desafíos, the yo no sé poverty, qué hacer. La pobreza, the challenges of unemployment, la falta de empleo, the crisis of the COVID. la crisis esta del virus este. But I know one thing, my eyes are upon Pero God, yo sé una cosa, que yo pongo mis ojos sobre el Señor, because He is the only hope. porque Él es nuestra única And maybe esperanza. some of them are watching, listening to your radio. Maybe they have at the end of the road. They have done everything and they don't have any hope. Y quizá alguna persona que está escuchando este programa de radio está al final del camino, que han hecho todo lo que podían y no tienen más But I want to esperanza. encourage them. Pero quiero animarles esta When you have mañana. lost all your hope, Cuando tú has perdido toda esperanza, remember, Christ is there for you. acuérdate que Cristo está ahí por Let ti. your eyes be lifted up to Him. Levanta tus ojos He hacia is Él. our hope. He is our strength. He is our joy. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fuerza y Él es nuestro gozo. And He is not a Christian God. He is the God of all flesh. Y Él es el Dios de toda carne. Amen. Thank you so Amen. much. Yes, Luis. Muchas gracias, Luis. Bueno, gracias por esas palabras de ánimo y para todos los que nos estáis escuchando, amigos, recibid esta palabra de Dios para que podamos tener ánimos y tener esperanza en el único que nos da la salvación eterna, que es Jesucristo.